Muy buenos días a todos. Nos encontramos en la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, templo de la historia trujillana, en la capital del estado. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Jorge Carrillo Brasi, músico, cultor, historiador en algunas oportunidades. Él nos viene a hablar hoy sobre la banda oficial Laudelino Mejías del estado de Trujillo. Esto se hace en atención a los requerimientos del Instituto de Patrimonio Cultural, en el cual hay un proceso que se sigue para la declaratoria del Val Conticinio sobre patrimonio intangible, cultural, musical y nacional. Muy buenos días, profesor. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es la banda oficial del estado de Trujillo? Es una de las grandes instituciones históricas, artísticas, no solamente del estado de Trujillo, sino del país. Entre la obra grande del maestro Laudelino Mejías estuvo centrada la banda. Él la llevó a un estatus tan importante que la convirtió en una de las principales bandas del país, inclusive sigue siendo una de las principales bandas del país, conjuntamente con la banda marcial de Caracas, la más antigua, la banda Simón Bolívar de Maracaibo, la banda Simón Bolívar de San Cristóbal y la banda de concierto Laudelino Mejías de la ciudad de Trujillo. Son las cuatro instituciones bandísticas de mayor arraigo histórico y artístico que tiene el país. ¿Cuáles son los antecedentes de la banda del estado de Trujillo? Bueno, eso fue un trabajo constante, nunca desmayó, siempre fue creciendo, y desde allá, desde los inicios con el padre Esteban Castro en su fundación en 1910, y posteriormente cuando la banda en 1916 pasa a manos del maestro Mejías, comienza una trayectoria intachable de lucha, convirtiéndolo, como dije antes, en una gran institución. No solamente para nosotros aquí en el estado artístico, sino social, cultural, porque la banda se convirtió en una de las grandes empresas artísticas del estado. Y era tal su fama que músicos de varias regiones del país buscaban la manera de venir a trabajar en la banda, como así lo fue. De varias regiones, de Táchira, de Maracaibo, de Caracas mismo, de otras partes, vinieron a trabajar con la banda por su categoría, por importancia, inclusive extranjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a nuestro país migraciones italianas, españolas, que venían muy bien preparados en el campo musical. Y eso tuvieron cabida en la banda del Estado, dándoles esa estatus de importancia también en la historia de la banda. Es así que el maestro Mejía, podríamos decir que entre su obra cumbre, aparte de su obra compositiva, que es de gran trascendencia, no solamente nacional, sino internacional, está la banda del Estado. Ella ocupó varias etapas. El maestro tuvo 31 años de su vida dedicada a la banda en 3 etapas. La primera etapa de 1919, cuando se traslada a Maracaibo, contratado para tocar en la banda de Maracaibo, y ahí aprovecha también de prepararse en el campo de la composición con el maestro Martucci, que ha sido uno de los grandes maestros de la música que ha visitado nuestro país. El maestro Martucci fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Venezuela junto con el maestro Vicente Lozón. Después de la segunda etapa, cuando él estaría en Baleares, que compone el Conticinio, y la tercera etapa, cuando tiene que obligatoriamente, involuntariamente, trasladarse a Ciudad Bolívar, que ya pasó 3 años. Esas fueron las 3 etapas. Pero entonces el trayecto, el maestro estuvo 31 años de su vida dedicados a la formación de la banda. ¿Cuántos integrantes estaba inicialmente la banda antes de llegar Laudelino? Bueno, más o menos, yo creo que no llegaban a 20 los integrantes de la banda.
muy pocos, porque eso fue producto de la banda Vázquez, era una agrupación privada formada especialmente por la familia Vázquez, y después cuando se funda la Escuela Filarmónica en 1908 y para 1910 que era sus frutos, entonces todos esos jóvenes que se formaron integraron la primera banda que fue la banda filarmónica. Después con el trayecto del tiempo la banda pues fue creciendo con sus integrantes en un aspecto muy importante, porque la banda no era solamente un centro de difusión musical, era un centro de formación docente. El maestro Mejía la convirtió en un centro docente y era ahí donde se formaban los jóvenes que querían integrarse a la vida musical y a formar parte de la banda. Ya para 1940 nosotros conseguimos una banda integrada casi por más de 30 integrantes, muy bien en su estructura formal bandística. Y para 1951, con la llegada de varios migrantes italianos, españoles, la banda alcanzó ya un estatus bastante grande en su número de integrantes. Y posteriormente, en el año 65, en memoria del maestro, se le da el nombre a la banda Sucre, que viene de 1924, se le da el nombre de banda de concierto, banda oficial de concierto de Laudelino Mejía. Pero hay que también tener en cuenta que ya a partir de 1958 se crea la Escuela de Música Esteban Raskin de Trujillo, se crea la Escuela de Música Laudelino Mejía en Valera, y posteriormente con la creación en el año 75 del proyecto histórico del sistema de orquestas infantiles laudelina de Venezuela, en la persona de ese gran trujillano maestro José Antonio Abreu, empieza a formarse nuevas generaciones de jóvenes que vienen a integrar y se produce el crecimiento de la institución. Hoy en día ¿Cómo era ese proceso de entrada inicialmente de los músicos a la banda? Claro, a lo largo del tiempo, porque me imagino que anteriormente había unos requisitos. El maestro Mejía, aparte de su formación, pues daba el visto bueno del carácter técnico de los que se formaban bajo su batuta, y ahí iban formando parte de la banda. Y hoy en día es por concurso. Para poder entrar a la banda del Estado hay que hacer un concurso, hay que tener credenciales musicales, tener una buena formación. Y hoy vemos con gusto cómo encontramos las nuevas generaciones de jóvenes que tanto en la dirección de la banda como en la estructura de su ejecución son producto de todo este nuevo trabajo docente. Pero todo tiene que ser bajo el aspecto del concurso, le da mucha importancia. En cuanto al repertorio, ¿qué tipo de música se ha tocado? Bueno, algunos clásicos. Sí, siempre la banda estuvo con repertorio muy importante. Tenemos que saber que el maestro Mejías llegó a ser un gran arreglista, inclusive con su obra cumbre desde el punto de vista de la música culta, el poema sinfónico Trujillo. El maestro crea una obra que se llama así, Poema Sinfónico Trujillo, que es una de las grandes obras de la literatura bandística del siglo XX. Y ahí se da a conocer al maestro como uno de los grandes conocedores de la estructura bandística a nivel nacional. Es considerado. Y como esa obra se fue impresa en Italia, recibió felicitaciones de grandes maestros de Roma que conocieron de la obra y llegaron a avalar el conocimiento vasto que tenía el maestro en la orquestación. Esto trae como consecuencia que el maestro, aparte de sus obras, hacía arreglos importantes de música culta y de música popular. Y aparte de que cuando después se comenzó a la literatura bandística importada de obras, la banda llegó a tener un repertorio extraordinario, y lo tiene, extraordinario, tanto de música trujillana, de música venezolana, como de música universal, de los grandes compositores
que ha sido editada por las grandes casas, especialmente para el aspecto bandístico. Yo creo que la banda de Trujillo es una de las instituciones que tiene el mayor repertorio bandístico del país. Importantísimo. En cuanto a las etapas que ha llevado a lo largo de la historia la banda, ¿cómo lo podría usted, de alguna manera, hay algunas etapas, algunos acontecimientos que marcan? Para mí todas fueron importantes, todas, desde el nacimiento, el padre Raquín, que fue un músico español de una gran cultura, no solamente musical, sino literaria. Y después, como ya explicó anteriormente el licenciado Benedito Machado, el padre Raquín pues se metió en problemas políticos y tuvo que ser expulsado del país. No, expulsado del país para que no volviera más nunca. Y entonces todas esas etapas fueron importantes, porque también hay que ver el aspecto económico que tenía el Estado. El erario público era eficiente, y a medida que fue creciendo y se fue desarrollando el Estado en todos los aspectos social y económicos, la banda también fue creciendo como máxima institución artística. Hay una cuestión muy importante: las nuevas generaciones, las nuevas agrupaciones que han nacido después de todo este gran proyecto educativo. Hoy en día tenemos la Orquesta Sinfónica del Estado, son palabras mayores, tenemos el movimiento de orquesta juveniles, infantiles, la orquesta típica del Estado, que sigue siendo una de las principales del país, como agrupaciones de música popular importantísimas. Todo esto forma parte de todo ese desarrollo que creó el sistema bandístico. Y nosotros hemos tenido y conservamos todavía que la máxima institución artística del Estado musical es la banda de conciertos de los Mejía. ¿Cómo y cuándo aparece el nombre que les fue dado a la banda de Laudelino Mejía? Sí, eso fue en el año 65. En el año 65, porque en el año 64 se decretó a nivel nacional por el gobierno nacional una comisión que nombró el gobierno para rendir un homenaje nacional a la memoria del maestro que murió el 30 de noviembre de 1963. Y durante ese año, en todos los estados de Venezuela, se realizaron homenajes a la memoria y a la obra del maestro Laudelino Mejía. En esto tomaron aspecto y importancia grande de escritores y personalidades musicales del país en este homenaje. Entonces, en el año 65, el gobierno regional decreta cambiar el nombre de la banda en memoria del maestro. Entonces la convierten en banda de conciertos, porque para hacer una banda de conciertos se necesita primero contar con una gran estructura bandística, un gran número de ejecutantes de primer orden, con todas las secciones que forman parte de una banda, y también por su trascendencia histórica. Entonces hoy en día, pues, como dije antes, la banda sigue ocupando uno de los grandes peldaños de la música bandística del país. En la parte de instrumentos, a lo largo de la historia, ¿ha habido cómo se ha desarrollado esa parte? Sí. Porque me imagino que instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, todo lo que implica una banda, pues debe haber habido algunos cambios durante la historia. Claro, sí, la banda por su esencia es exclusivamente instrumentos de viento. Claro. Ahora, la banda de concierto lleva algunos instrumentos de arco, como el contrabajo siempre existió, pero en la trayectoria de la banda marcó hito la presencia de un gran músico, el maestro Rafael Antonio Pernalelli, aparte que le llegó a ser subdirector de la banda y director de la banda. Después que murió el maestro Laudelino Mejía en el año 55, muchísimos años que estuvo en la banda, ejecutó el contrabajo y la subdirección. Después, cuando se creó la banda, se le agregaron violonchelos, y esas son las características que tiene la banda de concierto. En cuanto al instrumental, pues la banda siempre fue dotada de instrumentos por el gobierno regional, siempre perteneció al gobierno regional, a los presupuestos estadales.
y a través de su historia fue dotada de instrumentos para su actividad. ¿Usted perteneció a la banda? Sí, yo tuve una pequeña pasantía en la banda, yo tocaba el corno y eso fue por ahí en el año 65, 66, y lleva yo en los últimos años de bachillerato, aparte de que yo estudiaba mi carrera de violín en la escuela de música, y me puse a estudiar el corno para entrar, esta prestigiosa cosa que me ha honrado toda la vida, haber pertenecido muy poco tiempo a esta extraordinaria agrupación. ¿Podría nombrarnos usted algunos de los directores que considere usted que han sido importantes dentro de la banda? Claro. Al principio el padre Araki, una obra grandiosa. Después el maestro Leolino Mejía, ni se diga, se destacó desde alumno. Cuando fue alumno se destacó. Ahí comenzó su carrera de triunfo. Fue ese talento tan extraordinario que él tenía. Y después, cuando él se fue a Maracaibo a completar su formación, quedó el maestro Pernalete. Después regresó a Trujillo, después vino Antonio Anselmi, el profesor Antonio Anselmi, que fue el abuelo del maestro José Antonio Abreu. Él estaba en Monte Carmelo, que había una banda que él formó con la migración italiana, y ya se vino Valera a dirigir la banda Simón Bolívar, y cuando el maestro Adelino tuvo que ausentarse a Simón Bolívar, él se encargó de la banda. También después vino el maestro, cuando fallece el maestro Adelino, cuando lo jubilan, mejor dicho, el maestro Pernalete, después lo sucedió su hijo, el maestro José Ramón Aranguren, que ha sido una de las épocas de oro de la banda. Hizo una labor pero extraordinaria como director y luchó tanto más pudo por aumentar la estructura de la banda, por buscar repertorio moderno para la banda. Después lo sucedió el maestro Luciano Mascafer, que vino de Venecia, recién grabado en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, contratado por el maestro Adelino, y aquí se quedó, y aquí pasó su vida y se hizo su familia y todo, y fue un gran doctor de juventud. Tuve al profesor Antonio Montilla, productor de la banda, años tocando la banda. Estuvo el maestro Lionel Méndez, el maestro José Luis Segarra, el maestro Fernando Quintero, el profesor Gregorio Carreño, uno de los músicos importantes que tiene el país, estuvo director de la banda. Y últimamente, si no me equivoco, si no se me olvida, el profesor José de la Paz Briceño, que es uno de las nuevas figuras, de los nuevos jóvenes que conforman a las presentes generaciones musicales del Estado. ¿Qué contribución ha brindado la banda musical del Estado, Laudelino Mejías, a la vida cultural y social de Trujillo y del Estado y del país? Porque no, importantísima, como yo lo dije antes. Ha sido uno de los grandes soportes de la cultura regional, de la música, no solamente de la música, sino de la trayectoria de la cultura regional. Y nacionalmente ha ocupado y ocupa, su presencia es conocida en muchísimos estados de Venezuela, que estuvo bajo la égida del maestro Laudelino y de otros directores que han marcado hito en la importancia de la banda. Usted como músico, ¿cuál razón esgrimiría usted para que la banda Laudelino Mejías sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de Venezuela? Bueno, sería un acto de justicia, sería un acto histórico, porque es una de las grandes instituciones de la vida musical trujillana y del país. Ha mantenido a nivel nacional ese estatus de importancia de la cultura bandística, de la cultura musical, y eso conlleva a considerarla una de las grandes empresas musicales con una historia muy importante, y esperamos pues que la banda pues se le dé ese carácter histórico que lo merece por toda su trayectoria desde su fundación en 1910 hasta hoy, que son 112 años
de vida musical importantísima en la formación, en la difusión, en el aspecto social trujillano, como gran empresa musical. O sea que todos esperamos con ansia pues, esta declaratoria. Vamos a darle las gracias al profesor Jorge Carrillo Grassi por concedernos esta entrevista y hablar sobre la banda del Estado, Laudelino Mejías. Las palabras finales para al Instituto de Patrimonio Cultural que está esperando o está investigando y haciendo todas las investigaciones para declararlo. Bueno, hemos hecho un trabajo con mucho cariño, con mucha truvillanidad. Hemos estado reunidos desde el mes de junio, trabajando, en mayo, trabajando, investigando y trayendo a colación la importancia de estos tres personajes de la vida pública trujillana, como es el maestro Laudelino Mejía, que es uno de los grandes músicos del país, en la historia del país, y es uno de los trujillanos más importantes en la historia del Estado Trujillo. La banda de conciertos y toda su trayectoria, y el Balcón Ticino, que es una de las grandes obras que abarca el espíritu nacional a nivel internacional. Cubre de gloria a todos, no solamente ha sido un honor como trujillanos, como venezolanos, trabajar, y esperamos pues que se cumpla muy pronto. Estamos llenos de fe en que se va a dar la declaratoria en beneficio del país, de la cultura del país. Muchísimas gracias. Gracias.